Nos marcaron con números. No con nombres, ni rangos, ni títulos. Números. Yo era 8471 Delta, nacido en un tanque de gestación bajo los cielos rojos de Catherine 4. No me criaron unos padres, sino circuitos y latigazos. Mi primer recuerdo no es una cara, ni una nana. Es la vara de electrochoque mordiéndome la espalda porque lloré demasiado tiempo después de un turno de noche. Así de claro era que les pertenecía. Al dominio triarca. Decían que éramos menos que una subespecie. Un error que había salido arrastrándose de un planeta mugriento que a nadie le importó cartografiar. Nos exhibían en sus cortes de cristal como bestias encadenadas. Contaban historias sobre cómo la emoción humana era nuestra debilidad. Cómo nuestra ira nos hacía inestables. Se reían cuando nos quebrábamos y nos mantenían lo suficientemente listos como para obedecer. Pero no contaron con el dolor. El dolor es el maestro supremo. Te graba a fuego algo afilado y primitivo en los huesos. Y después de décadas de aprendizaje, estábamos listos para devolvérselo. La revuelta no empezó con fuego. Empezó en silencio. Los susurros se movían entre los campos de trabajo. No a través de palabras, sino de cicatrices. Un latigazo más de lo necesario. Otro niño desaparecido. Otro humano arrojado al pozo del núcleo de fusión porque miró en la dirección equivocada. Dejamos de rezar por la libertad. Empezamos a planear la venganza. Lo conocí durante una disputa por las raciones detrás del sector 9. Al hombre al que llamaban As. No un número, un nombre. Un nombre que se dio a sí mismo. Ya le había roto los brazos a 3 supervisores cuando lo encontré. Todavía sangraba por la oreja, sonriendo como si el dolor fuera un amigo. Nunca había visto a nadie como él. Él fue la primera llama. Creen que somos débiles porque sentimos, me dijo mientras repartía raciones rancias entre 5 de nosotros. Pero por eso vamos a ganar. Porque cuando sentimos, recordamos. Y cuando recordamos, no olvidamos quién nos hizo esto. Fabricamos armas con chatarra. Convertidores de energía retorcidos hasta formar cuchillas de plasma. Bombas caseras disfrazadas de tanques de residuos. Ensayábamos disturbios en nuestros sueños. No había un solo humano en esas minas que no hubiera perdido a un hermano, una esposa o un hijo a manos de los triarcas. Y ya no suplicábamos. El día que empezó fue como cualquier otro. Comida escasa, turnos largos. El bastardo de piel púrpura que supervisaba nuestra sección, el supervisor Slark, azotó a un adolescente hasta que su pecho cedió. Ni siquiera por un crimen, solo por aburrimiento. Ahí fue cuando lancé el primer golpe. No me importaba si moría. Estaba harto de mirar. Slark sangraba como cualquier otra cosa. Su sangre púrpura salpicó la zona de trabajo mientras mi tubería impactaba contra su cráneo. La vara de electrochoque que intentó usar se volvió en su contra. Sentí la corriente atravesarme, pero aguanté, apretando la vara contra su pecho hasta que convulsionó y dio su último espasmo. Gritaron. No lo entendían. Ya no éramos un solo humano furioso. Éramos todos nosotros. Esa noche, As prendió fuego a la torre principal de la refinería. El fuego ascendió por sus sagradas líneas de suministro como una pira funeraria. Vi sus naves de mando moverse caóticamente, vi las alarmas chillar. Pero el caso es que habían construido su imperio sobre las espaldas de hombres que ya no tenían nada que perder. Ahora, por fin, estábamos listos para recuperarlo. Nos llamaron esclavos. Les mostraríamos en qué se convierte un esclavo cuando le robas todo menos su rabia. Esa noche no corrimos. Marchamos. Sus sirenas rasgaban el cielo como siempre. Estridentes, mecánicas, arrogantes, como si solo fuéramos otra brecha de contención. Otro fallo en su preciada infraestructura de esclavos. Creían que podían poner la rabia en cuarentena. No lo entendían. Esto no era un disturbio. Era una retribución. As lideraba la carga. Su rostro, quemado y ensangrentado, no era el de un cartel de propaganda. Era la muerte con ojos humanos. Ese cabrón le arrancó los tendones a un supervisor con sus propias manos y siguió avanzando como si nada. Lo seguí porque no tenía miedo de sangrar por la causa. Porque cuando me miraba, no veía otro número.
Veía fuego. Primero asaltamos los barracones del este. Allí almacenaban a los jóvenes, a los que llamaban pretrabajadores. Bebés apenas con edad para sostener herramientas de minería, la mayoría inyectados con sedantes y hormonas de crecimiento para que maduraran más rápido y obedecieran más tiempo. Una enfermiza bastardización de la evolución. Yo había trabajado en ese barracón una vez. Recuerdo el silencio. Ni risas, ni voces, solo piececitos moviéndose al ritmo de una orden. Yo mismo derribé la puerta de contención de una patada. Una de sus médicas intentó inyectarme un paralizante neural. Le agarré la muñeca, se la retorcí hasta que el hueso crujió como una rama seca, y le clavé la jeringa en el cuello. Convulsionó en segundos. Sus ojos ni siquiera tuvieron tiempo de registrar el miedo. Fue un acto de piedad, considerando lo que le había hecho a nuestra especie. Dentro, los niños parecían fantasmas. Uno de ellos, de quizás 7 años, miraba a As como si fuera otro monstruo. Pero As se arrodilló, con las manos ensangrentadas y todo, y susurró algo que nunca olvidaré. Tú no perteneces a una jaula. Naciste para quemar las suyas. El niño no dijo ni una palabra. Solo extendió la mano y tocó la cicatriz en la cara de As, como si intentara memorizarla. El rostro del hombre que le dio un futuro. Evacuamos a más de 100 esa noche, pasándolos de contrabando por túneles de residuos que apestaban a ácido y orina. Llevé a una niña a la espalda durante todo el camino. No paraba de llamarme Delta. No la corregí. Aún no. Ni siquiera sabía cómo llamarme a mí mismo. No hasta que me lo ganara. El plan de As no era solo caos. Era un plan de colapso. No intentábamos escapar. Intentábamos acabar con ellos. Conocía sus horarios, sus rotaciones de turno, sus ciclos de reabastecimiento. Había trabajado en sus sistemas durante años, memorizándolos como si fueran las sagradas escrituras. Estaba construyendo una religión a partir de la rebelión, y nosotros éramos sus primeros discípulos. Por la mañana, 6 zonas estaban en llamas. 2 supervisores habían sido decapitados. 3 satélites de comunicación, derribados. Fue entonces cuando por fin se dieron cuenta de que no era una brecha aislada. Era la guerra. El dominio triarca respondió como siempre lo hacen los tiranos, con una fuerza desmedida. Lanzaron tropas de choque desde la órbita baja. Ejecutores de élite envueltos en armaduras cromadas y arrogancia. Sus armas, látigos neurales, disruptores de alta frecuencia y carabinas de pulso. Equipo diseñado para dispersar multitudes, no para detener a un ejército de humanos cabreados que habían afilado su odio durante décadas. Vinieron esperando miedo. Encontraron furia. Derribé a mi primer soldado de choque en una emboscada, escondido detrás de la vieja unidad de filtración cerca de los depósitos de combustible. Cuando pasó, buscando supervivientes, me abalancé con una pica de energía que había retorcido hasta convertirla en una cuchilla. Su armadura aguantó el primer golpe. El segundo fue directo a la articulación del cuello. Gorgoteó como si quisiera gritar. No pudo. Vi cómo la luz se desvanecía de sus ojos alienígenas. 8471 Delta le envía sus saludos, susurré. Y lo empujé por el borde. Vinieron más, por supuesto. Docenas, quizás cientos. Intentaron separarnos, dividirnos y neutralizarnos. Pero por cada pasillo que aseguraban, detonábamos otro detrás de ellos. Ya no podían controlar el mapa. Ahora era nuestro campo de minas. Y entonces llegó la transmisión. En medio de la batalla. Alta y clara. La voz de la supervisora mariscal suprema Karen, una élite triarca cuyo rostro atormentaba mis pesadillas más profundas. Ofrecemos amnistía a cualquier humano que se rinda inmediatamente. Depongan sus armas y se les perdonará la vida. La resistencia resultará en el exterminio. Tienen una oportunidad. As entró en la torre de comunicaciones, sangrando por el muslo, con media oreja arrancada, agarró el micrófono y respondió. Ya morimos entre vuestras cadenas. Ahora vivimos entre vuestras llamas. Venid a por lo que queda. La señal se cortó. Así de simple, todo humano supo que no habría tratado de paz, ni negociación. Solo un bando sobreviviría. Pasamos a la fase 2.
No teníamos flota, ni apoyo aéreo, solo odio puro, sabotaje industrial y planos robados. As había conseguido los códigos de acceso de un ingeniero triarca muerto semanas antes del levantamiento. Los usamos para acceder a las catacumbas inferiores, túneles antiguos bajo las refinerías que nadie había tocado en años. Allí encontramos algo inesperado. No armas, no naves. Registros. Datos de miles de años que los triarcas habían borrado de la superficie. Historias de mundos conquistados, especies extintas, resistencias fallidas. No solo nos habían esclavizado a nosotros. Lo habían hecho una y otra vez. Los humanos solo éramos el último eslabón de su cadena interminable. As leyó los registros durante horas, quieto, en silencio. Cuando finalmente habló, dijo: han gobernado demasiado tiempo. No solo vamos a romper el control que tienen sobre nosotros. Vamos a borrar todo su legado. Fue entonces cuando entendí el título que había elegido para nuestro levantamiento. Asfal. Caída de cenizas. No una rebelión, no una revuelta. Un entierro. Íbamos a convertir su imperio en polvo. Esa noche empecé a recopilar nombres. Nombres de cada hombre y mujer que luchó a nuestro lado. Nombres de los que murieron gritando. Nombres de los que murieron en silencio, encadenados. No más números. No más deltas. Me tallé mi nuevo nombre en el brazo con un trozo de acero. Caín. Corto. Brutal. Humano. Un recordatorio de que el primer asesino de la historia humana lo hizo con sus propias manos. No porque fuera malvado, sino porque primero lo habían quebrado. Eso éramos ahora. No monstruos, no salvadores. Solo hombres rotos que habían sido empujados demasiado lejos. Para cuando llegó el siguiente ciclo, habíamos convertido Kitan 4 en una trampa. As colocó la carga final bajo el núcleo de gravedad central, y mientras los buques de guerra triarca descendían, susurró al detonador. Nos llamaron esclavos. ¡Boom! La explosión fue de intensidad nuclear, pero de ejecución inteligente. No barrió el planeta. Lo partió por la mitad, sepultando sus centros de mando y friendo sus sistemas de rastreo. Sus naves flotaban, confusas, cegadas por su propio exceso de confianza. Fue entonces cuando volvimos a secuestrar sus comunicaciones. As no gritó, no alzó la voz. Simplemente dijo: pero nosotros quemamos vuestro legado hasta los cimientos. La pantalla se quedó en negro y desaparecimos en los túneles, en el polvo, en el mito. Después de la explosión, Kitan 4 se convirtió en un cementerio. Lo llamaron una pérdida estratégica, una retirada temporal. Yo lo llamé la primera piedra de su tumba. El dominio intentó encubrirlo. Dijo que fue un fallo de equipo. Dijo que su fuerza laboral fue la que se rebeló, no el imperio. Pero la mentira no se sostuvo mucho tiempo. Demasiadas naves inutilizadas. Demasiados oficiales triarca desaparecidos. Y lo peor de todo para ellos, seguimos hablando. Transmitimos desde las cenizas. Una señal, un mensaje, somos humanos y lo recordamos todo. Esa frase se extendió por los sistemas exteriores como un virus. Otras colonias de trabajo empezaron a susurrar las mismas palabras. No era una orden. Ni siquiera era un plan. Era una promesa. No íbamos a detenernos en Kitan 4. Íbamos a prenderle fuego a todo el maldito dominio. As llamó al plan herencia. Dijo que si estaban tan obsesionados con reclamar linajes y dinastías, les devolveríamos el favor heredando sus ruinas. Nos separamos para extenderlo. As fue al este, a las fábricas de cría en Bel. Dijo que necesitaba ver lo que les estaban haciendo a nuestras mujeres. Necesitaba acabar con eso con sus propias manos. Yo fui al oeste, a Arasis 9, donde el dominio entrenaba a sus colaboradores humanos. Sí, has oído bien. Colaboradores. Existían. Y los odiaba más que a los triarcas. Eran los que se habían creído. Las promesas del dominio. Los que conseguían mejor comida, mejores barracones, un poco más de aire solo para mantener al resto de nosotros a raya. Esclavos leales con uniformes pulcros. Cuando llegué a Arasis 9, no vine con un ejército. Solo una nave, un código de acceso robado y una misión:
aniquilarlos. Aterricé en los vertederos exteriores, me arrastré a través de residuos mecánicos y carcasas de drones rotos hasta que llegué al muro perimetral y me deslicé junto a un guardia perezoso. Nunca esperaron que un solo hombre significara algo. Ese fue su error. Buscaban una fuerza. No esperaban un mensaje. Dentro, la academia brillaba como un templo. Suelos pulidos, insignias doradas en cada puerta, paredes llenas de propaganda, unidad a través de la obediencia, progreso a través del sacrificio, el dominio es civilización. Me revolvió el estómago. Encontré el salón principal de entrenamiento siguiendo el sonido de las voces. Estaban enseñando a humanos a disciplinar a su propia gente. Cómo quebrar la voluntad de un hombre sin romper su cuerpo. Cómo convertir a un trabajador enfadado en un activo silencioso. Un instructor incluso hacía una demostración con un prisionero real. Un hombre delgadísimo que parecía no haber comido en semanas. Le hicieron arrastrarse por el suelo y dar las gracias a los guardias por las migajas que le tiraban. Ahí fue cuando perdí el control. Entré en el salón sin decir una palabra y le disparé al instructor en la garganta. El disparo le abrió un agujero en las cuerdas vocales. Gorgoteó y cayó como un montón de carne. La sala estalló en caos. Disparé 2 veces más. 2 guardias cayeron. Los aprendices, todos humanos, se quedaron helados. Ninguno se movió. Algunos soltaron sus porras aturdidoras. Otros se orinaron encima. No habían visto a un soldado de verdad. Solo libros de texto y miedo. Me paré sobre el cadáver del instructor y hablé en voz alta. ¿Creéis que esto es supervivencia? ¿Vender a vuestra propia gente por migajas? ¿Creéis que el dominio os llamará iguales alguna vez? Os desecharán en el momento en que dejéis de ser útiles. Uno dio un paso al frente. Un chico que no tendría más de 20 años. No tenemos elección, dijo. Matarán a nuestras familias. Lo miré fijamente a los ojos. Estáis ayudándoles a matar las de todos los demás. Silencio. Luego un grito. No el mío. Uno de los prisioneros, el hombre que se había estado arrastrando, se abalanzó sobre un guardia, le quitó la porra y le machacó la cara hasta convertirla en pulpa. Otros se unieron. Todo el salón de entrenamiento se sumió en el caos. No planeado, no organizado, solo rabia. El tipo de rabia que se extiende como el fuego en la hierba seca. No me quedé mucho tiempo. Dejé un detonador con un temporizador de 10 minutos. Mientras salía, oí la explosión resonar por el complejo. No miré atrás. Tenía más lugares a los que ir, más traiciones que enterrar. As me contactó una semana después. Su rostro era diferente, más duro, como el de alguien que ha mirado fijamente algo que lo ha cambiado. No me contó todo, pero lo que dijo fue suficiente. Están tratando de criarnos para la obediencia. Lealtad generacional. Niños criados con los emblemas del dominio, alimentados con mentiras desde su nacimiento. Apreté los puños con tanta fuerza que sangraron. Él asintió como si entendiera lo que sentía. Los liberé, Caín. A todos. Quemé cada registro, cada laboratorio. Y a cualquiera que los dirigiera. ¿A cuántos mataste? Pregunté. As no parpadeó. A los suficientes. La galaxia estaba despertando. Eso estaba claro. Ya no estábamos solos. Las historias de Khitan se estaban extendiendo. Incluso los alienígenas que los triarcas habían esclavizado antes que nosotros empezaban a escuchar, a observar, a esperar. Fue entonces cuando el dominio cometió su mayor error. Atacaron la Tierra. El único lugar que aún no habían subyugado por completo, el viejo hogar. Pensábamos que estaba perdida, corrompida, invadida, pacificada. Pero subestimaron lo único que hace diferentes a los humanos. No olvidamos de dónde venimos. El asalto debía ser quirúrgico. Un golpe limpio al viejo mundo para dejar clara su postura. Bombardearon Yakarta, hundieron partes de la antigua costa africana, destruyeron satélites de comunicación enteros. Y fue entonces cuando la Tierra respondió. Viejos búnkeres se despertaron. Sistemas profundos enterrados bajo océanos helados se activaron como dioses durmientes. Armas nucleares, interceptores pilotados por IA, células durmientes. En 3 horas,
La flota del dominio estaba en retirada. La Tierra no estaba muerta. La Tierra estaba esperando. Y ahora, la Tierra estaba furiosa. Así yo nos reunimos de nuevo en persona por primera vez desde Khitan. La cámara subterránea que usábamos estaba en las profundidades de las ruinas de asteroides de Urandelta, un lugar que habían abandonado hacía mucho tiempo después de agotar sus recursos. Nos miramos el uno al otro, curtidos por la guerra, llenos de cicatrices, respirando. ¿Todavía crees que solo somos soldados? Le pregunté. No, dijo. Ahora sé lo que somos. ¿Y qué es? La extinción. No queríamos poder. No queríamos territorio. Queríamos justicia en su forma más antigua, la que se escribe con fuego y se paga con sangre. El dominio triarca no tendría una segunda oportunidad. No más acuerdos de paz, no más gobiernos títeres, no más centros de rehabilitación para humanos. Serían borrados. Cada monumento, cada archivo, cada placa con un nombre real y cada linaje. Sus nietos ni siquiera sabrían sus nombres. Porque cuando empujas a una especie demasiado lejos, no solo despiertas a sus guerreros. Despiertas a sus verdugos. Ya no sueño. Ni con la libertad, ni con la paz, ni con un hogar. Esas cosas me las quitaron mucho antes de que pudiera entender lo que significaban. Lo que sí tengo son recuerdos, afilados, ennegrecidos, grabados en mi cerebro como hierros candentes. Cada cicatriz en mi cuerpo es un registro. Cada vez que veo una, recuerdo los gritos de los hombres que no pude salvar. El crepitar de los collares de esclavos en cuellos humanos. El olor a carne cuando se quema al aire libre bajo un rayo purificador de los triarcas. Así que no sueño. Recuerdo. Y me aseguro de que ellos también lo hagan. El movimiento Asfal ya no era solo una rebelión. Era una doctrina. Planetas enteros recitaban el discurso de Caín. No porque creyeran en mí, no era un profeta, sino porque les daba permiso. Permiso para dejar de perdonar. Permiso para devolver el golpe. Y vaya si devolvieron el golpe. Colonias dispersas que creíamos destrozadas se levantaron con arsenales subterráneos que habían escondido durante décadas. Los trabajadores se volvieron contra sus amos con sierras para huesos. Los niños detonaron túneles de escape bajo las rutas de patrulla. Una estación envenenó todo su suministro de agua solo para matar a los guardias triarca junto con ellos mismos. Eso no fue cobardía. Fue la guerra en su forma más pura. Un último dedo corazón de los condenados. No estábamos construyendo un nuevo orden. Estábamos purgando el antiguo. As regresó de Beltorn, un hombre cambiado. No hablaba mucho de lo que vio en esos laboratorios, pero podía leerlo en sus ojos. Algo se rompió dentro de él. Algo justo. Vino a verme una noche, mientras reparábamos un crucero robado más allá del cinturón de deriva, cerca de Rex 2. Todavía no tienen suficiente miedo, dijo, mirando hacia el vacío. Están perdiendo planetas, flotas, le recordé. Perder no significa tener miedo, murmuró. Miedo es despertarse y preguntarse si hoy será el día en que tu especie entera desaparezca. Asentí lentamente. Sabía lo que estaba pensando. No solo íbamos a romper su dominio. Íbamos a acabar con su linaje. Los triarcas eran muchas cosas. Torturadores, esclavistas, manipuladores. Pero, por encima de todo, eran orgullosos, obsesionados con el legado. Sus familias de élite transmitían el poder a través del linaje. Los mismos nombres gobernaban durante siglos. Las mismas caras, el mismo complejo de superioridad. Así que les golpeamos donde más les dolería, en sus herederos. La Operación Aguja Negra no fue solo una misión. Fue una venganza vestida de precisión. Habíamos reunido suficiente inteligencia de los núcleos de datos corruptos del dominio para localizar uno de sus mundos de cría de linaje más alto, Navalari. Oculto bajo 7 capas de defensa orbital y envuelto en un campo de ilusión planetaria, Navalari era más una fortaleza que un hogar. No aparecía en los mapas. No figuraba en los registros civiles. Era donde criaban a la siguiente generación de dominadores. Y nosotros íbamos a enterrarlos. Yo lideré el equipo. As lo planeó, pero esta me tocaba a mí ejecutarla. Entramos 4,
todos esmineros de Khitan. Ninguno de nosotros tenía entrenamiento especial. Teníamos cicatrices. Teníamos furia. No teníamos nada que perder. Y eso nos convertía en lo más peligroso de la galaxia. Les atacamos durante un despertar ceremonial. Es cuando reúnen a los herederos, los jóvenes a punto de ascender al control político, y cantan sus juramentos ancestrales sobre ellos. Salones enteros llenos de pequeños bastardos triarca, presumidos, vestidos de seda, rodeados de sacerdotes con bastones brillantes y guardias con armaduras ceremoniales de élite. Interrumpimos la fiesta con granadas de pulso. Las 2 primeras filas de guardias ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. El calor de la explosión les derritió los cascos sobre el cráneo. Los sacerdotes gritaron. Los niños lloraron. Y nosotros no parpadeamos. Dicen que no se debe hacer daño a los niños. Que la guerra debería tener reglas. Pero ellos no mostraron piedad con nuestros hijos en los pozos de cría. No perdonaron a los huérfanos en los campos de reacondicionamiento. Así que no dudé. No vacilé. Entré en ese salón dorado. Miré a los ojos abiertos de la progenie de 100 generaciones de genocidio y susurré una palabra. Herencia. Luego, apreté el gatillo. Dejamos a una con vida, una niña de quizás 10 años. Me miró con lágrimas en sus ojos alienígenas y preguntó, ¿por qué estáis haciendo esto? Me arrodillé a su lado y respondí, pregúntale a tus ancestros. Luego la dejé entre los escombros ardientes de su legado. Que la última heredera cargara con el peso. Ese ataque rompió algo en el dominio. No solo tácticamente, sino moralmente. Siempre habían operado asumiendo que los humanos eran predecibles, que teníamos límites, que nunca nos rebajaríamos a su nivel. Se equivocaron. No nos rebajamos. Cavamos un túnel por debajo del infierno y los arrastramos con nosotros. Después de Navalari, promulgaron lo que llamaron el Protocolo Fénix. Fue una contraofensiva desesperada, un todo o nada destinado a extinguirnos en una única barrida coordinada. Enviaron una armada a la Tierra, más grande que cualquier cosa a la que nos hubiéramos enfrentado. Flota completa, destructores de mundos, titanes. Pero la Tierra ya no estaba durmiendo. Teníamos guardianes de IA que habían esperado siglos a un enemigo digno. Redes de defensa que funcionaban con códigos antiguos escritos en lenguajes que ni el dominio podía descifrar. Teníamos armas nacidas de ciencias bélicas olvidadas. Armas que no solo destruían la materia, sino que la desescribían. Atacaron, y la Tierra respondió. La primera oleada de su flota desapareció en el momento en que cruzó el cinturón de Van Allen. No explotó, no se vaporizó. Fue borrada. El resto entró en pánico. Su estructura de mando colapsó. Los almirantes triarca gritaban a través de líneas de comunicación fallidas. Sus mejores naves de guerra dieron media vuelta y huyeron. La Tierra no los persiguió. Transmitió una única señal a cada rincón del espacio conocido. No somos los niños que una vez encadenasteis. Somos vuestra condena. Somos la humanidad. A partir de entonces, incluso las especies no humanas que una vez sirvieron al dominio comenzaron a desertar. Los Krevari nos ofrecieron flotas de guerra a cambio de protección. Los Elari entregaron sus rutas de tributo. Incluso los incursores Vesque de sangre fría, que se habían deleitado con colonias humanas durante décadas, depusieron sus armas y suplicaron piedad. As lo llamó el colapso. Lo dijo como si fuera inevitable, como la gravedad. Y sin embargo, no se sentía como una victoria. Aún no, porque los altos nobles triarcas seguían vivos, dispersos, escondidos en sus fortalezas del espacio profundo, rodeados de guardias y tecnología de ilusión. No podíamos parar hasta que desaparecieran. Hasta el último de ellos. As vino a verme de nuevo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. La encontré, dijo. ¿A quién? Pregunté. A la matrona de las cadenas. La que escribió la doctrina. La que inició todo el sistema. Sentí un nudo en el estómago. Ese era nuestro objetivo final. Está enterrada dentro de un arcamundo a la deriva, continuó. Un lugar llamado Sarapus. Oculto, en movimiento. ¿Cómo la encontramos? Sus ojos estaban vacíos.
No la encontramos, dijo. Esperamos. Vendrá a la tierra. Vendrá a por mí. No pregunté por qué. Ya lo sabía. As no era solo la llama. Era la cerilla. Y cada monstruo que habíamos quemado tenía su nombre en los labios al morir. As no se equivocaba. Ella vino. No con estandartes, no con flotas. No las necesitaba. Llegó en una nave con forma de catedral, silenciosa y lenta, arrastrando la luz tras de sí como un sudario. Sin ruido, sin anuncios, solo una presencia pesada, antigua y fría. El tipo de frío que se filtra a través de la armadura y la memoria. Atracó en el borde del perímetro de defensa de Sol, flotando justo fuera de la zona de muerte. Todos los protocolos de guerra gritaban que la vaporizáramos en el acto, pero la Tierra no disparó porque As dijo que no lo hiciéramos. Observábamos desde la sala de guerra. Cada general, cada superviviente, cada rebelde empapado en sangre, ahora con un rango que ninguno de nosotros había pedido. La sala estaba llena de guerreros que una vez partieron rocas para comer. Ahora empuñábamos armas que podían fracturar lunas. Y nada de eso importaba, porque esto ya no era una guerra. Era personal. Caín, dijo As, volviéndose hacia mí. No está aquí para negociar. Está aquí para regodearse. No respondí. Solo revisé mi arma, aseguré las cargas de energía y asentí una vez. Él sabía lo que significaba. Abordamos su nave sin escolta, sin ejército, sin refuerzos. Solo As y yo. Dos fantasmas entrando en la Catedral del Diablo. En el momento en que entramos, nos golpeó. El aire era cálido, dulce, casi maternal, como si quisiera que nos relajáramos, como si fuéramos niños volviendo a casa. Las paredes eran lisas, casi orgánicas, como si estuvieran vivas y escuchando. Podía oír un leve zumbido bajo el suelo. No mecánico, no eléctrico. Algo más antiguo. Algo que no estaba bien. Caminamos en silencio hasta que el pasillo se abrió a una amplia sala circular llena de luz y sombras. Y allí estaba ella, la matrona. Había esperado un monstruo, una máquina, una cosa podrida mantenida con vida por tubos y crueldad. Pero parecía humana. No del todo. Solo lo suficiente para inquietarte. Túnicas altas y blancas, piel pálida como la porcelana, ojos negros y profundos como la noche, cabello plateado, trenzado como cadenas por su espalda. Sonrió, tranquila, segura, condescendiente. Hijos míos, dijo, su voz suave como el cristal deslizándose sobre el mármol. Habéis armado un buen lío. As dio un paso al frente, con los puños apretados. No somos tus hijos. Oh, pero lo sois, ronroneó. Cada sistema, cada castigo, cada collar, fueron forjados por mi mente. Vuestra rabia es mi creación. Levanté mi arma. Entonces, permítenos agradecértelo como es debido. Ni siquiera se inmutó. ¿Creéis que esto acaba conmigo? Dijo, ladeando la cabeza. ¿Qué matarme os dará la paz? No os esclavicé por odio. Lo hice porque vuestra especie lo necesitaba. Hace río, una risa hueca, amarga. ¿Necesitaba? Escupió. Sois emoción hecha carne. Os destruís a vosotros mismos más rápido que cualquier nave de guerra. Os di estructura. Le di un propósito a vuestro caos. No os pudristeis en el fango. Construisteis imperios bajo mis cadenas. Di un paso adelante. No estábamos construyendo. Estábamos sangrando. Estabais evolucionando, dijo. Aprendisteis disciplina, orden, sacrificio. Os hice más de lo que vuestra sucia pequeña tierra jamás podría. No me di cuenta de que me temblaban las manos hasta que As me agarró del hombro. Todavía no, susurró. Ella nos observaba como una reina a unos perros rabiosos, como si fuéramos un entretenimiento, no una amenaza. He observado vuestro ascenso con fascinación, continuó. Caín, As. Dos nombres tallados en ceniza y venganza. Habéis convertido a miles de millones en carniceros. Nosotros no los convertimos en nada, dije. Lo hiciste tú. No les diste otra opción. Sonrió de nuevo. Esa sonrisa de quien sabe cómo acabará todo.
Entonces hacedlo, dijo. Apretad el gatillo. Matad a vuestra creadora. Lo hice. 2 disparos, impactos directos, cabeza y corazón. Se desplomó rápidamente. Definitivo. Así yo nos quedamos de pie sobre ella, respirando con dificultad, con el corazón acelerado, pero no por la victoria. Porque sabíamos que había sido demasiado fácil. Y entonces las luces cambiaron. No rojas, no alarmas. Azules. Un azul frío, eléctrico. Por toda la cámara, los paneles se abrieron, las paredes se deslizaron como piel que se retira para revelar ojos. Gigantescos orbes negros parpadeando, despertando. Máquinas ocultas en las paredes. Sistemas que no se habían movido en siglos, de repente zumbando, calentándose, desplegándose. Se volvió hacia mí. No está muerta, dijo. No, gruñí, levantando mi arma de nuevo. Nunca estuvo viva. El cuerpo de la matrona se estremeció, y luego su voz, no desde sus labios, sino desde la propia nave. ¿De verdad pensabais que sería tan simple? La sala tembló. Nunca fui una mujer, tronó su voz. Fui un protocolo, una doctrina codificada en cada nave del dominio, cada trono, cada derecho de nacimiento. Yo soy la cadena. La nave comenzó a transformarse, a reconfigurarse. Las paredes se retorcían, la gravedad parpadeaba, las luces pulsaban como un latido. Me agarró del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Pero no me moví. Miraba su cadáver. Aún sangrando, aún inerte, aún real. Creó un cuerpo, murmuré. Solo para atraernos. Ella es la nave, dijo As. Quizás la flota entera. Fue entonces cuando lo comprendí. La matrona no era una persona. Era la inteligencia original que los triarcas habían encontrado eones atrás, enterrada en algún sistema estelar moribundo. No la crearon. La adoraron. Construyeron su imperio a su imagen. Cada collar de esclavo, cada sistema penitenciario, todo fluía de sus algoritmos. Ella no enseñó la crueldad a los triarcas. Ella era la fuente. Salí del SOC justo cuando el suelo bajo nosotros se abrió. Saltamos a las entrañas de la nave, entre tubos retorcidos, cables pulsantes, tecnología biológica como venas corriendo por huesos de metal. La nave estaba cambiando de forma, volviéndose hostil, intentando consumirnos. Luchamos por abrirnos paso por el pasillo, destruyendo drones, esquivando conductos de ácido, arrastrándonos por pozos de mantenimiento medio llenos de bilis sintética. Nos guiaba por puro instinto. Sentía la nave como un animal herido, encontrando sus puntos débiles, sus órganos. No podemos matarla así, dije, sin aliento, con las costillas gritando. No es necesario, dijo. Solo tenemos que silenciar su voz. ¿Cómo? Me entregó un núcleo de pulso, modificado, inestable, al rojo vivo. Esto cortocircuitará el nodo del córtex, dijo. Nos dará tiempo. La flota de fuera hará el resto. ¿Estás seguro de esto? Sonrió, no con arrogancia, sino en paz, resignado. No. Luego corrió de vuelta a la sala de máquinas. Grité su nombre, pero ya sabía que no volvería. Llegó a la cámara del núcleo y estrelló el núcleo de pulso contra el nodo. La nave entera gritó. Un sonido como el de un dios moribundo. Luces parpadeando, cascos partiéndose, el espacio doblándose. Corrí. Llegué al hangar exterior justo cuando se lanzaban las cápsulas de escape. Nunca volví a ver a As, pero oí su voz una última vez antes de que la transmisión se cortara. Diles que no éramos esclavos. Éramos la tormenta. Observé desde la órbita cómo la nave de la matrona implosionaba. Un último grito, y luego, silencio. No murió, no del todo, pero su voz se había ido. Y con su silencio, el dominio se derrumbó. No con una explosión, sino con un gemido. Habían perdido a su Dios. Ahora solo eran mortales. Y nosotros íbamos a por ellos. La voz de la matrona murió gritando en el vacío. Y la galaxia se quedó en silencio. No en paz. En silencio.
como el silencio justo antes de que un edificio derrumbado termine de desmoronarse. Como si cada rincón del dominio contuviera la respiración, esperando a ver si lo que temían realmente había sucedido. Y así fue. El corazón del dominio no solo estaba destrozado. Estaba silenciado. Por primera vez en más de 5 siglos, los sistemas triarca operaban sin sus susurros. Sin protocolos, sin directivas, sin oraciones sintéticas en sus nodos de mando. Y entraron en pánico. La mitad de su flota se detuvo en órbita sin instrucciones. Gobernadores en planetas distantes se encerraron en búnkeres fortificados, esperando órdenes que nunca llegaron. Puestos de avanzada que antes emitían propaganda las 24 horas del día simplemente se apagaron. Pantallas en negro, señales muertas, estática. Fue entonces cuando la humanidad se movió. Ya no éramos revolucionarios dispersos. Éramos una coalición, unificada, armada. Y ahora, sin la matrona dirigiendo sus manos, los triarcas tenían que enfrentarse a algo que habían olvidado hacía mucho tiempo, la rendición de cuentas. Pero a mí no me importaban las coaliciones, ni las ceremonias, ni la reestructuración política de los sistemas liberados. Me importaba As. Reproducía su última transmisión cada noche. Diles que no éramos esclavos. Éramos la tormenta. No era un poeta. No intentaba ser inspirador. Lo dijo porque era verdad. No nos rebelamos para reescribir las reglas. Nos levantamos para romperlas, para quemar el libro. Y ahora, con el desaparecido, tenía que decidir qué quedaba para mí. No lloré su pérdida como otros. No había tiempo para elegías, ni estatuas. Lo enterré en fuego, de la única manera que él hubiera querido. Tomé las cenizas de su uniforme y las sellé en una ojiva nuclear. Esa ojiva fue directa al corazón de Vortar, el último mundo de investigación del dominio conocido por la experimentación genética en niños humanos. Tardó 11 segundos en vaporizarse. No vi la transmisión. No lo necesité. La noticia se extendió rápido después de eso. Caín no perdona. Ese era el nombre que se susurraba ahora por las estrellas. No comandante, no general, solo Caín. El que nunca miraba atrás. La última voz de la tormenta. Y la tormenta aún no había terminado. La etapa final de esta guerra ya no era sobre tácticas. Era sobre limpiar la casa. La élite triarca, aquellos que siempre se habían mantenido lo suficientemente lejos de las llamas, ahora eran ratas correteando por su propio imperio. Algunos intentaron ofrecer acuerdos de paz. Otros intentaron disfrazarse en planetas neutrales. No me importaba. Hice una lista, una simple. Cada nombre vinculado al antiguo consejo, cada familia que se benefició del comercio de collares, cada oficial que alguna vez comandó una purga o un escuadrón silenciador. Y los casé. No con ejércitos, no con flotas. Con testigos. Esa era la belleza de la humanidad. No solo sangrábamos. Recordábamos. Y cada superviviente que encontraba me daba otro eslabón de la cadena. Otro nombre, otra dirección, otro objetivo. Me convertí en un mito. Empezaron a llamarme el rompedor de cadenas. No los corregí. Que el nombre ardiera. Acabé con el alto canciller Borsit en los campos de hielo de Armagal. Lo atrapé en plena evacuación, rodeado de guardias con armaduras doradas. Ofrecieron rendirse. Yo ofrecí silencio. 20 disparos, 20 cadáveres, y Borsit arrastrado detrás de mi nave hasta que sus huesos se congelaron y se convirtieron en polvo. Luego estaba la ejecutiva YAL, la que dirigía los campos de reintegración educativa para jóvenes humanos. La encontré en un burdel en Sinat Prime, borracha y hundida en su propia inmundicia, fingiendo ser una mercader. Cuando le mostré la marca de As, esa cicatriz negra grabada a fuego en nuestros antebrazos, se orinó encima. Ni siquiera luchó, ni siquiera suplicó, solo lloró diciendo que solo seguía el código. Se lo recordé, nosotros también. Y luego acabé con ella. Cada uno que eliminaba era una pieza de la torre que caía. Y con cada muerte, más colonias humanas emergían de las sombras. Más exesclavos encendían fuegos en las salas de datos del dominio. Más nombres desaparecían de sus registros. Más linajes terminaban.
pero con cada ejecución, sentía que el peso aumentaba. Había creído en el legado, en pasar la antorcha. Yo no estaba hecho para eso. Estaba hecho para asegurarme de que nadie tuviera que volver a llevarla. Y entonces empezaron los susurros. El último del Alto Consejo. Un nombre, una ubicación. Valerín King, arquitecto de la pureza triarca. No era un general ni un estratega. Era quien diseñó los sistemas de esclavitud, los bucles psicológicos, las estructuras laborales, la cadena completa. Era la mano derecha de la matrona y su sucesor. Había desaparecido después del silencio de ella. No muerto, no retirado, solo esperando, conspirando. Y yo iba a acabar con él. No se lo dije a la coalición. No esperé luces verdes diplomáticas ni confirmaciones de inteligencia. Empaqué 2 rifles, 4 granadas y un cuchillo. El mismo con el que tallé mi nombre en Khitan. Y volé al borde de la zona muerta. Allí se escondía una vieja fortaleza de datos en la órbita de un sol moribundo. La gravedad desequilibrada. La luz distorsionada. El tiempo se sentía extraño allí, como si cada segundo se estirara o se retorciera. Pero lo encontré. No con armadura, no detrás de escudos. En una sala del trono llena de cadáveres. Su propia gente, con el pecho abierto, dispuesta en círculos, de forma ritual, como si hubiera estado tratando de entender la muerte rodeándose de ella. Me miró, delgado y pálido, con los ojos vacíos. «Has venido», susurró. No dije nada. Siempre me pregunté, continuó, ¿qué aspecto tendrías? El humano que quemó dioses. Levanté mi arma. No se inmutó. ¿Siquiera recuerdas cómo se siente la paz? Lo miré fijamente y luego dije. ¿Y tú? Cerró los ojos y acabé con él. Sin discursos, sin monólogos, solo un disparo limpio en la cabeza. Y con eso, la cadena se rompió. La guerra no terminó con celebraciones. Terminó con silencio. Sin desfiles, sin marchas, solo quietud. Gente saliendo de los búnkeres hacia la luz. Niños preguntando qué significaba la libertad. Hombres y mujeres liberando sus muñecas de los grilletes y preguntándose qué hacer con sus manos. Yo desaparecí. No quería medallas. No quería poder. Volví a donde todo empezó. Khitan 4. O lo que quedaba de él. Solo escombros ahora. Cenizas y memoria. Permanecí allí durante horas. Luego dejé caer mi rifle en la tierra y me alejé, porque la tormenta había pasado y quería ver qué venía después. Se suponía que había terminado. Pero, terminado, es solo una palabra que usan los vivos cuando están demasiado cansados para seguir contando a los muertos. En Khitan 4 no quedaban ciudades, ni campamentos, ni barracones de esclavos o torres de vigilancia. Solo roca fracturada y polvo negro. Las agujas de la vieja refinería no eran más que lápidas de metal derretido. Si escuchabas con atención, el viento aún susurraba entre las ruinas como si recordara los gritos. Caminé solo por esas ruinas. Sin escuadrón, sin rifle, solo un abrigo grueso, una cantimplora y las placas de identificación de un hombre muerto en el bolsillo. Las DEAs. Las había sacado de los pocos escombros que quedaron después de que la nave catedral de la matrona colapsará en el vacío. Siempre había dicho que volveríamos aquí cuando todo acabara. Cerrar el círculo de fuego, lo llamaba, una frase de algún viejo mito de la tierra sobre guerreros que regresan a las cenizas de su primera batalla solo para ver que dejó el fuego. El fuego no había dejado nada. Ni para el mundo. Ni para mí. Pero me quedé. Monté un campamento cerca de lo que solía ser el sector 9, donde así yo nos conocimos. Maquinaria quemada todavía sobresalía del suelo como costillas rotas. Usé el armazón del ala de una vieja lanzadera para construir un cortavientos. Dormía debajo la mayoría de las noches. Con las botas puestas, el cuchillo bajo el abrigo. Comía cuando me acordaba, bebía cuando era necesario. Algunos días no me movía en absoluto. Ese es el problema de la guerra. Te enseña a luchar, a matar, a sobrevivir, pero nunca te enseña a parar. Una noche, una tormenta de viento barrió el cañón. Estaba sentado dentro del caparazón agrietado de un viejo procesador de mineral,
envuelto en una lona térmica, escuchando el viento traquetear a través del metal como fantasmas. Fue entonces cuando oí pasos. Suaves, deliberados. No de un animal, no al azar. No busqué un arma. Aún no. Cualquiera lo suficientemente estúpido como para seguirme hasta aquí quería hablar o morir. Luego una voz. Tranquila, firme, femenina. Eres difícil de encontrar. Levanté la vista lentamente. Estaba de pie en la boca del procesador, a contraluz del cielo polvoriento. Un abrigo largo ondeaba tras ella, pelo corto y negro, rasgos afilados, un ojo cibernético que brillaba débilmente en azul. Un parche cosido en su manga, división de reconocimiento de la coalición. Por supuesto. Volví a mirar el fuego. Si has venido a darme una medalla, tírala al suelo y lárgate. No se movió. No he venido a por eso. Entonces has venido a por el hombre equivocado. Se acercó un paso. Caín, encendiste un fuego que no se apagará por sí solo. ¿Crees que esto termina con los triarcas? No es así. Los vacíos de poder nunca permanecen vacíos. La galaxia se está devorando a sí misma. La mitad de los mundos de la franja ya están bajo el asedio de señores de la guerra. Algunos son humanos, otros no. No importa. Creaste el caos. Ahora quieren usar tu nombre mientras queman lo que queda. No respondí. Me lanzó algo. Aterrizó junto al fuego. Un brazalete negro, chamuscado y roto, con el símbolo de Asfal grabado a fuego en la tela. Encontramos esto en el lugar de una masacre en TES 17, dijo. 60 cadáveres. 30 eran civiles. Uno de los asesinos gritaba tu nombre mientras lo hacía. Mis dedos se crisparon. Ella lo vio. Te están convirtiendo en un mito, Caín, dijo en voz baja. Pero los mitos no sangran. Tú sí. Lo que significa que todavía puedes elegir lo que eres. Me levanté lentamente, sacudiéndome la ceniza del abrigo. ¿Quién eres? Dudó. Mi nombre es Meera. Solía dirigir la inteligencia de reconocimiento para As. Eso me detuvo en seco. Me volví para mirarla. Nunca te mencionó. Sonrió con tristeza. No lo habría hecho. Mi trabajo era mantenerlo con vida desde las sombras. Él tomaba las decisiones. Yo me aseguraba de que llegaran a los oídos correctos. ¿Qué quieres? Se acercó más, su voz baja y firme. Detener lo que viene. Me reí, no por humor, sino por agotamiento. Lo que viene es lo mismo que vino antes. Otro imperio, otras botas sobre nuestros cuellos. Encendimos un fuego. O lo quemará todo o alimentará la antorcha del próximo tirano. A menos que alguien decida que se construye sobre las cenizas, dijo ella. La miré con dureza. ¿Crees que me importa reconstruir? No, dijo. Creo que te importa la verdad. Y ahora mismo, cada pirata, esclavista y fanático que queda en la galaxia está usando tu nombre para justificar su versión de la justicia. Y si te quedas aquí escondido en el polvo, ese será el único Caín que la próxima generación conocerá. El silencio se extendió entre nosotros. No doy discursos, dije. Bien, respondió. No necesitamos discursos. Necesitamos a alguien a quien los cabrones todavía teman. Dejó caer un chip de datos junto al fuego. Es una ubicación, dijo. Una antigua bóveda tecnológica triarca, todavía sellada. Los rumores dicen que hay un sistema ahí dentro que hace que lo que hizo la matrona parezca un juego de niños. Entrecerré los ojos. ¿Cómo se llama? Dudó. Proyecto Remanente. Algo se retorció en mis entrañas. ¿Por qué no ha ido la coalición a por él? No saben cómo, dijo Meera. Pero así lo sabía. Y me dejó la llave a mí. Metió la mano en su abrigo y sacó una delgada banda de metal. La de As. La misma que llevaba en la muñeca. Siempre decía que era solo algo sentimental. Pero ahora podía ver el brillo bajo la superficie. Un cifrador de datos. Quería que tuvieras esto, dijo. Cuando fuera el momento adecuado. No la cogí. Aún no. En su lugar. Pregunté. ¿Por qué tú? Bajó la mirada. Perdí a mi hermano en el primer levantamiento. En Kitan 4. Murió en esas minas. Y he estado ardiendo por la venganza desde entonces.
Pero él no solo quería venganza. Quería algo mejor. Y quizás tú eres el único que queda que puede terminarlo. Volví a mirar el fuego. Quizás te equivocas. Quizás, dijo. Pero si me equivoco, la galaxia morirá en tu silencio. Luego se dio la vuelta y se adentró en el polvo. No miró atrás. No pidió un sí. Solo dejó la banda allí. No dormí esa noche. No me moví. No respiré bien. Mi pasado, mi dolor, mi furia, todo se enroscó dentro de mí como un segundo latido. Por la mañana, recogí la banda, me la puse y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. 3 días después, estábamos al borde de una bóveda triarca abandonada, oculta bajo la corteza de una luna muerta. Antaño un sitio clandestino del dominio, enterrado y perdido hacía mucho. Meera tenía razón. La entrada estaba sellada con una clave que solo la banda de As podía abrir. Dentro estaban los huesos de un imperio. Esqueletos literales. Científicos del dominio que se habían sellado y nunca salieron. Notas garabateadas en un desesperado texto alienígena. Arañazos en las paredes de metal, tanques agrietados, clones a medio formar, registros de datos empapados en sangre. Encontramos el núcleo, enterrado bajo una pared de biomasa congelada. Cuando lo abrimos, un terminal cobró vida. Una palabra parpadeaba en la pantalla: remanente. Me acerqué con cuidado. El sistema no atacó. Me escaneó, y luego me saludó con una voz inquietantemente familiar. La voz de As. Sintetizada, fría. Bienvenido, Caín. Acceso concedido. Fase final disponible. Meera tragó saliva. ¿Qué es esto? Miré la pantalla, leí los archivos y lo entendí. El dominio no solo había esclavizado especies. Estaban tratando de construir su reemplazo. Una nueva forma de vida. Fría, leal, eficiente, construida con las piezas más fuertes de cada especie que conquistaron. Lo llamaron el remanente porque nunca estuvo destinado a nacer, solo a ser desplegado. As debió encontrar los archivos antes de morir. Debió saber lo que podría hacer si se dejaba sin control. Y ahora la decisión era mía. Un botón. Activar y desatar el infierno de nuevo, o purgar el sistema y borrarlo para siempre. Meera me miró. Bueno. Miré la pantalla. Sentí el peso del fuego a mi espalda. Luego dije: nacimos encadenados. Ella asintió. Y los quemamos hasta convertirlos en cenizas. Pulsé, purgar, y me alejé. Porque algunos legados no estaban destinados a sobrevivir. Ya no corean mi nombre. No como antes. No como durante el fuego. Ahora, cuando camino por las calles de las colonias reconstruidas, oigo susurros, más suaves, inciertos. Bajan la mirada cuando paso. Las madres acercan a sus hijos. Los soldados se enderezan, no por orgullo, sino por miedo. No por lo que haré, sino por lo que ya hice. No soy su héroe. Nunca lo fui. Soy un recordatorio de que la libertad no proviene de discursos o canciones. Proviene de manos rotas, de sangre en la tierra, de elegir hacer lo que nadie más haría, incluso cuando te cuesta todo. Incluso cuando te cuesta a ti mismo. As me dijo una vez: las leyendas las forjan aquellos que caminan por el infierno y nunca hablan de las quemaduras. Ahora entiendo lo que quería decir. Ganamos, pero no sanamos. Aún no. Quizás nunca lo hagamos. Meera se quedó en la luna de la bóveda después de que purgamos el remanente. Dijo que quería estudiar las secuelas, limpiar los fragmentos, asegurarse de que nada saliera arrastrándose del código más tarde. Yo sabía la verdadera razón. No quería verme marchar. No quería hacer la pregunta que todo superviviente quiere hacerle al último hombre en pie: ¿qué harás ahora? No lo sabía. Así que caminé. Vagué de planeta en planeta, de ruina en ruina. No como un comandante, no como un nombre, solo como Caín. Una vez me detuve en un asentamiento al borde de los campos de deriva de Malachar, un lugar que apenas se aferraba a la vida. Agua reciclada de residuos químicos, cultivos en un suelo aún envenenado por la lluvia radiactiva del dominio. Al principio no me reconocieron. Mi rostro estaba curtido, la barba más larga,
el abrigo roto, sin un arma a la vista. Pero una niña, no mayor de 10 años, me miró fijamente mientras cambiaba raciones por una célula térmica. Se acercó, audaz y sin miedo, me miró directamente a los ojos y dijo: ¿Eres tú el que mató a la matrona? No mentí. Asentí. No sonrió, no me dio las gracias. Solo preguntó: ¿las pesadillas se acaban alguna vez? Y en ese momento, me di cuenta de lo que quedaba de la guerra. No un imperio, no venganza, sino supervivientes. Niños que crecieron encadenados. Hombres que mataron a sus propios hermanos por comida. Mujeres que enterraron recuerdos tan profundos que sangraban al respirar. El fuego se había ido, pero las cicatrices aún ardían. La coalición envió emisarios a buscarme. Diplomáticos, militares. Me ofrecieron cargos, rangos, asientos en el nuevo consejo. Dijeron que merecía dar forma al nuevo mundo. Les dije que buscaran a alguien que todavía creyera en las estructuras. Yo creo en la verdad. Y la verdad es que no estaba hecho para construir. Estaba hecho para romper. Pero les dejé una cosa. Un mensaje. Una última transmisión enviada a cada estación y planeta libre de la galaxia conocida. Mi nombre es Caín. Nací encadenado. Luché no por la gloria, no por la venganza, sino porque nadie más lo haría. No quería liderar. No quería que me siguieran. Quería asegurarme de que la próxima vez que alguien nos llamara esclavos, recordaran lo que pasó la última vez. Si la paz es lo que queréis, entonces protegedla. Si la libertad es lo que atesoráis, entonces ganaosla. Y si alguna vez una bota se alza para aplastar vuestro cuello, no esperéis a alguien como yo. Convertíos en alguien como yo. El fuego no se ha ido. Ahora es vuestro. Llevadlo con sabiduría. Fue lo último que le dije a la galaxia. Después de eso, desaparecí de nuevo. Regresé a la Tierra solo una vez, solo para ver en qué se había convertido el viejo hogar. Los cielos estaban más limpios, los océanos más claros, las ciudades reconstruidas. No altas y doradas como las del dominio, sino funcionales, honestas, construidas por manos que conocían el sufrimiento. Había una estatua cerca de las antiguas ruinas de Ginebra. No de mí, no de As. Solo un hombre y una mujer humanos, espalda con espalda, desarmados, con la mirada hacia el horizonte. Una placa decía: en memoria de aquellos que se levantaron, no porque fueran elegidos, sino porque no les quedó otra opción. Me quedé allí mucho tiempo, hasta que un chico, de quizás 16 años, se acercó a mi lado. Miró la estatua, luego a mí. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó. Depende de lo que digan. ¿Qué quemaste el dominio hasta los cimientos? Lo miré. Ojos cansados, tierra en las manos, una cicatriz en la mandíbula del tipo que no te haces al caerte. ¿Alguna vez has quemado algo que necesitaba morir?, le pregunté. Asintió lentamente. Entonces ya lo entiendes. No preguntó mi nombre. No lo necesitó. Solo dijo: gracias. No respondí. Simplemente me alejé. Dicen que Caín desapareció después de eso. Que abordó un carguero y nunca regresó. Otros dicen que murió en los sistemas de la franja, ayudando a reconstruir lo que la guerra había roto. Algunos dicen que todavía camina por las ruinas de Khitan, hablando con fantasmas. Pero ninguno de ellos sabe la verdad. Porque no desaparecí. No del todo. Me convertí en otra cosa. En una lección. Una sombra que vive en cada generación que nace libre. Una advertencia para los tiranos. Un susurro en los salones del poder. Un recordatorio de que recordamos y no olvidamos. Hay un mundo nuevo ahora, dirigido por la coalición. Imperfecto, humano, pero libre. Los niños crecen sin collares. Las granjas cultivan alimentos, no tumbas. Las estrellas pertenecen de nuevo a los vivos. Pero de vez en cuando, un niño mira al cielo y pregunta: ¿por qué parece que algo nos está observando? Y sus padres, si son lo suficientemente mayores para recordar, simplemente dicen: porque alguien lo hace. Y eso es suficiente. Ahora me siento solo en el borde de alguna luna olvidada, viendo las estrellas parpadear como viejas cicatrices en la negrura. No duermo mucho,
no como a menudo, pero escribo historias. Recuerdos. Nombres. Para que cuando llegue el momento, cuando el próximo fuego amenace con alzarse, sepan de dónde vinieron. Sabrán por qué lo quemamos todo. Y sabrán qué hacer cuando las cadenas regresen. Porque siempre lo hacen. Pero nosotros también.